Bienvenidos un día más, o tal vez el primero, a su canal de confianza para destapar los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo, y vaya que tenemos un bombazo hoy. Si eres fan de las series turcas, como seguramente lo eres, y te quedaste completamente enganchado con el romance en pantalla de Burak Özçivit y Neslihan Atagül, prepárate porque este vídeo te va a encantar. Hoy vamos a explorar, investigar y admitámoslo chismosear un poquito sobre si el amor que vimos entre Kemal y Nihan en Karasevda traspasó las pantallas. ¿Será que la química que nos hizo suspirar a todos era solo actuación, o había algo más, algo real, algo prohibido? Vamos a desentrañar los rumores, las evidencias, los gestos, las miradas y todo lo que nos ha hecho preguntarnos durante años, ¿hubo romance entre Burak y Neslihan fuera de cámaras? Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de especulaciones, quiero pedirte un favor rapidísimo. Si te gusta el contenido que hacemos en este canal, si te encanta el chismecito jugoso y las investigaciones a fondo, no olvides suscribirte. Activa la campanita para que no te pierdas ni un solo vídeo, porque aquí siempre estamos al tanto de todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento, especialmente en el universo de las telenovelas turcas que tanto amamos. Y ahora sí, vamos a empezar con este drama de la vida real. Karasevda, una de las series turcas más exitosas de todos los tiempos, nos regaló una historia de amor desgarradora entre Kemal, interpretado por el guapísimo Burak Özçivit, y Nihan, encarnada por la bellísima Neslihan Atagül. Su química era innegable, la tensión se podía cortar con un cuchillo, y cada escena juntos era una explosión de emociones. Era imposible no suspirar con cada mirada, con cada encuentro, con cada palabra que se decían. Pero ¿qué pasaba cuando las cámaras dejaban de grabar? Seguían sintiendo esa conexión. Los rumores de un posible romance entre Burak y Neslihan comenzaron a circular casi desde el principio de la serie. La prensa turca, siempre atenta a este tipo de situaciones, empezó a publicar fotos, a analizar gestos, a buscar cualquier indicio que confirmara que el amor en pantalla se había trasladado a la vida real. Y como suele suceder en estos casos, la falta de confirmación oficial solo alimentó aún más las especulaciones. Era un círculo vicioso. La gente quería saber, los medios querían informar, y el silencio de los protagonistas se interpretaba como una confirmación tácita. Uno de los factores que más contribuyó a estos rumores fue la relación de Burak con Fariye Evcen, su actual esposa. Burak y Fariye se conocieron y se enamoraron durante el rodaje de otra serie turca, Al-Ku, y su romance era público y notorio. Se les veía felices, enamorados y muy unidos. Sin embargo, algunos fans y medios de comunicación argumentaban que la llegada de Neslihan a Karasevda había generado cierta tensión en la relación de Burak y Fariye. La sombra de un posible triángulo amoroso siempre vende, ¿verdad? Y en este caso, la historia se escribía sola: el galán consolidado, la novia celosa y la nueva musa, la que encendía la chispa prohibida. Se decía que Fariye sentía celos de la química entre Burak y Neslihan, y que no le gustaba que su esposo pasara tanto tiempo con ella en el set de grabación. Incluso se rumoreaba que había prohibido a Burak tener contacto con Neslihan fuera del trabajo. Imagínense el drama. Fuentes cercanas afirmaban que Fariye llegaba de visita al set con más frecuencia de lo normal, y que su mirada se dirigía, casi inevitablemente, hacia Neslihan. ¿Simple cortesía o escrutinio intenso? Ustedes juzguen. Pero, ¿hay alguna evidencia real que respalde estos rumores? Bueno, la verdad es que no hay ninguna confirmación oficial de un romance entre Burak y Neslihan. Ninguno de los dos ha hablado públicamente sobre el tema, y tampoco hay fotos o vídeos que los muestren en situaciones comprometedoras. Aquí es donde el trabajo de detective se pone interesante. No hay beso robado, no hay cena romántica captada por los paparazzi, no hay mensajes comprometedores filtrados. Nada tangible. Solo indicios, interpretaciones y un mar de se dice que. Sin embargo, hay algunos detalles que han alimentado las especulaciones a lo largo de los años. Por ejemplo, algunos fans han notado que Burak y Neslihan rara vez se dirigían la palabra fuera de las escenas de la serie. En las entrevistas conjuntas se mantenían distantes y evitaban el contacto visual. Algunos interpretaron esto como una señal de incomodidad o tensión, mientras que otros lo atribuyeron simplemente a la profesionalidad de ambos actores. La comunicación no verbal es un lenguaje poderoso, y los fans, armados con capturas de pantalla y lupa en mano, analizaron cada microexpresión, cada gesto fugaz, buscando la verdad oculta. Seriedad profesional o incómodo silencio. Otro detalle que llamó la atención fue la actitud de Fariye Evcen hacia Neslihan.
Se dice que Farije nunca mostró mucho afecto hacia Neslihan, y que incluso evitaba coincidir con ella en eventos públicos. Algunos fans incluso llegaron a afirmar que Farije había dejado de seguir a Neslihan en las redes sociales, lo que interpretaron como una confirmación de sus celos. En la era de las redes sociales, el unfollow se ha convertido en una declaración de guerra. ¿Fue este el caso? ¿O simplemente Neslihan no encajaba en el feed estético de Farije? El misterio persiste. Pero claro, todo esto son solo especulaciones. La verdad es que no sabemos qué pasaba realmente entre Burak, Neslihan y Farije detrás de las cámaras. Tal vez simplemente eran compañeros de trabajo profesionales que no tenían mucha afinidad personal. Tal vez sí hubo cierta tensión debido a los celos de Farije. O tal vez, quién sabe, si hubo un romance secreto que nunca salió a la luz. Esta es la belleza del chisme. Nunca se llega a la verdad absoluta. Siempre queda un margen para la duda, para la interpretación personal. Lo que sí es cierto es que la química entre Burak y Neslihan en Karasevda fue innegable. Lograron transmitir una historia de amor tan intensa y conmovedora que nos hizo creer que realmente estaban enamorados. Y en el fondo tal vez eso es lo que importa. Tal vez no necesitamos saber si hubo un romance real para disfrutar de su actuación y dejarnos llevar por la magia de la serie. En última instancia, el trabajo de un actor es hacernos creer una realidad que no existe. Y en Karasevda, Burak y Neslihan hicieron un trabajo magistral. Pero espera, que aún no hemos terminado. Porque hay un detalle importante que debemos analizar, la personalidad de Neslihan Atagul. Neslihan es conocida por ser una mujer muy reservada y discreta. No le gusta hablar de su vida personal y prefiere mantener su intimidad alejada de los focos. Esto hace que sea aún más difícil saber qué pasaba realmente entre ella y Burak. Su hermetismo es casi legendario. A diferencia de otras celebridades que comparten cada detalle de su vida en Instagram, Neslihan prefiere la privacidad, lo que la convierte en un enigma aún mayor. Además, Neslihan está casada con Kadir Doğulu, otro actor turco muy conocido. Se casaron en 2016, justo cuando Karasevda estaba en pleno auge, y se les considera una de las parejas más sólidas y queridas del mundo del espectáculo turco. Kadir siempre ha mostrado su apoyo incondicional a Neslihan, y nunca ha dado señales de sentirse celoso o inseguro por su trabajo con Burak. Su matrimonio con Kadir es un contrapunto importante en esta historia. Su estabilidad y la confianza mutua que se demuestran públicamente ponen en duda la veracidad de los rumores de un romance con Burak. Esto podría ser una prueba de que los rumores de un romance entre Burak y Neslihan eran infundados. Si hubiera habido algo entre ellos, ¿no creen que Kadir habría mostrado alguna señal de preocupación o desconfianza? La verdad es que Kadir siempre se ha mostrado muy tranquilo y seguro de su relación con Neslihan, lo que sugiere que no había nada de qué preocuparse. Kadir, el marido comprensivo y seguro de sí mismo, la antítesis del marido celoso y posesivo. Un escudo perfecto para proteger la verdad o la prueba irrefutable de la inocencia. Pero profundicemos un poco más en la dinámica de las telenovelas turcas. El ritmo de producción es frenético, las jornadas de rodaje son maratonianas, y la presión sobre los actores es enorme. En ese contexto es fácil que se creen lazos fuertes, incluso íntimos, entre los compañeros de reparto. ¿Podría ser que la intensidad del trabajo haya sido malinterpretada como un romance? Que la conexión profesional se haya confundido con una atracción personal. Es una posibilidad que no podemos descartar. Y hablando de intensidad, Karasevda era una serie particularmente exigente a nivel emocional. La historia de amor prohibido, los obstáculos insuperables, el drama familiar. Todo contribuía a crear un ambiente cargado de tensión y angustia. Podría ser que Burak y Neslihan, para meterse en sus personajes, hayan necesitado conectar a un nivel más profundo. Que hayan traspasado la barrera de la profesionalidad para experimentar las emociones de Kemal y Nihan en carne propia. Es una teoría plausible. Además, la cultura turca, aunque moderna en muchos aspectos, sigue siendo bastante conservadora en lo que respecta a las relaciones personales. Un romance extramatrimonial, aunque sea un simple rumor, podría tener graves consecuencias para la reputación y la carrera de los involucrados. Podría ser que Burak y Neslihan, incluso si hubieran sentido algo el uno por el otro, hayan preferido mantenerlo en secreto para protegerse a sí mismos y a sus familias. Es una pregunta que queda en el aire.
En resumen, la pregunta de si Burak y Neslihan tuvieron un romance fuera de cámaras sigue siendo un misterio. No hay pruebas concretas que confirmen ni desmientan los rumores, y todo se basa en especulaciones y interpretaciones subjetivas. Lo que sí podemos afirmar es que la química entre Burak y Neslihan en Karasevda fue excepcional, y que lograron crear una historia de amor que nos conmovió a todos. Ya sea que haya habido algo más entre ellos o no, su actuación fue impecable y nos regaló momentos inolvidables. Además, la relación de Burak con Fariye Evcen y la de Neslihan con Kadir Doğulu parecen ser sólidas y estables, lo que sugiere que los rumores de un romance entre Burak y Neslihan eran probablemente exagerados o infundados. Aunque, como dice el dicho, donde hubo fuego, cenizas quedan. ¿Quién sabe si algún día la verdad saldrá a la luz? Y bueno, mis queridos chismosos, hasta aquí llega nuestra investigación de hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que hayan quedado tan intrigados como yo con este misterio. La verdad es que nunca sabremos con certeza qué pasó realmente entre Burak y Neslihan, pero eso es lo que hace que este tema sea tan fascinante. El misterio, la ambigüedad, la posibilidad de que exista una verdad oculta. Eso es lo que alimenta el chisme. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que hubo algo más entre Burak y Neslihan? ¿O crees que todo fue solo actuación? Déjame tu comentario abajo y cuéntame qué piensas. Me encanta leer tus opiniones y teorías. ¿Crees que Fariye es la verdadera víctima de esta historia? ¿O que Kadir es el hombre más seguro del mundo? ¿O que Burak y Neslihan lograron engañarnos a todos con su profesionalidad? Dímelo todo. Y antes de despedirme, quiero agradecerte por ver este vídeo. Espero que te haya gustado y que te hayas entretenido. Si fue así, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal para no perderte ningún vídeo nuevo. Recuerda activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido. Y no olvides seguirme en mis redes sociales para estar al tanto de todos los chismes y exclusivas. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismecito, más investigaciones y más secretos del mundo del espectáculo. Hasta la próxima. Y recuerda, la verdad está ahí fuera, o tal vez no. Cara guiño.